Buenos días a todas y todos. Estamos en el Festival Recuperadas y vamos a contar sobre el proyecto Reactor, el Laboratorio Urbano Reactor de Urbanismo Colaborativo. Yo soy Adriana Goñi, soy profesora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y este proyecto lo estamos llevando adelante con las arquitectas Lucía Segalerba y Cecilia Giovannoni y el antropólogo Camilo Sino. Bueno, para iniciar, vamos a estar hablando en el día de hoy de Montevideo, de la ciudad vieja de Montevideo. En particular vamos a estar hablando de cómo en los últimos 2 años trabajamos en el proyecto de recuperación de casas vacías que hacen parte de un fenómeno internacional que ha afectado mucho a las ciudades latinoamericanas en los últimos 20, 30 años, y que es la mercantilización extrema del suelo urbano en estas ciudades globales, fenómenos de lo que se llama extractivismo urbano, ¿no? Fenómenos en los que se invierte, la inversión inmobiliaria ha pasado, y de grandes proyectos ha pasado de ser uno de los rubros principales de la economía, y esto genera gentrificación y genera abandono y fenómenos que hacen que varios barrios de la ciudad sean utilizados como recurso económico primordial. En particular, en Montevideo, el fenómeno que nosotros observamos desde hace ya varios años es cómo se va gentrificando la costa, desde Carrasco, ¿no?, hasta la Ciudad Vieja. Se ha venido con un proceso de gentrificación en donde sube el valor del suelo y se expulsa a las poblaciones de estas áreas de la ciudad, que se van transformando en áreas centrales, costosas, con servicios también ecosistémicos, en particular el acceso al mar. Y bueno, la finalidad de esto es sobre todo especular con ese suelo urbano. Se favorecen inversiones de gran escala que concentran actividades económicas, shopping, avenidas comerciales, torres, y se cambia el uso del suelo urbano en los planes reguladores para que generen las tasas de ganancia financiera más altas. Eh, Esto va reorganizando entonces el uso de la ciudad, las periferias, la población viene expulsada hacia las periferias, la segunda generación es la población que no puede pagar alquileres o comprar casas a altos precios, y claramente es un fenómeno que avanza porque se necesita cada vez más suelo privilegiado en la costa. Por lo tanto, como decíamos antes, empieza en Carrasco y se va expandiendo y va involucrando, ¿no?, desde el buceo hasta Positos y Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur y Ciudad Vieja en los últimos 10 años. Esto se denota también por capitales no solo locales, sino cada vez más transnacionales, en donde hay modalidades que no colaboran al desarrollo urbano, sino que son inversiones en altas torres con commodities que prácticamente se aíslan de los barrios, de las dinámicas barriales, y entonces, bueno, no ayudan a mejorar la ciudad. Pero claramente, como toda acción, existe una reacción contraria. Por un lado, desde el punto de vista más informal, las casas vacías muchas veces se ocupan por la precariedad, en este caso de poblaciones en tránsito, nuevas, como los migrantes, ¿no?, que no quieren ser estigmatizados doblemente, es decir, además de ser migrantes, ir hacia las periferias, sino que necesitan lugares centrales porque en parte están en pasaje o porque necesitan conseguir trabajo y saben y se dan cuenta que tienen que estar en el centro de la ciudad, pero eso implica vivir en condiciones muy precarias, en pensiones con condiciones muy insalubres de vida, y a veces siendo explotados por los propietarios de estas pensiones. Por otro lado, la población local, las segundas generaciones, que no pueden acceder al costo de ese suelo, lo que están haciendo es organizarse, gracias también al grande movimiento cooperativista en Uruguay, y se organizan en particular en el barrio en el que trabajamos nosotros, que es la Ciudad Vieja, en comisiones como la Comisión del Derecho a la Ciudad, que pide armar cooperativas. Solo en un primer llamado se presentaron más de 200 familias al armado de cooperativas.
Es un número bastante grande y se armaron también algunas respuestas desde la Intendencia que vamos a contar ahora. Bueno, ¿cómo surge este proyecto? Surge por una conjunción de actores desde la Intendencia, el Departamento de Desarrollo Urbano, liderado por Silvana Pisano, su directora, feminista, con un background importante en temas del derecho a la ciudad, ¿no? En temas de coproducción de ciudad, decide activar todas las herramientas que tengan para poder recuperar las casas abandonadas y para poder darles un segundo uso, ¿no? Entonces, existe también a nivel nacional, con la discusión de la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, por primera vez una fuerte crítica al construir más ciudad en la periferia y se necesita desplegar instrumentos, ¿no? En espacios de oportunidad como son el centro para recuperar inmuebles, en gran parte para vivienda de interés social, para que la población se radique y no sea expulsada, en otra parte también para desalentar estos procesos de gentrificación y tener otros usos posibles cívicos para estos espacios. La cartera de inmuebles, por lo tanto, y las varias distintas modalidades para recuperar esos inmuebles van a ser estudiadas, van a ser puestas a disposición y en acto procesos de expropiación de inmuebles abandonados, y las leyes que se aprueban, tanto desde el ordenamiento territorial como las leyes específicas sobre la recuperación de inmuebles abandonados, ayudan en aquellos casos, por ejemplo, en que exista una deuda mayor al 80% del valor de la tasación del inmueble, a la Intendencia a expropiar. Esto significa que para el 2019, que es cuando empezamos con este proyecto, tenemos por un lado grupos organizados en la Ciudad Vieja, como los grupos que recuperan la Plaza 1 y otros grupos que van recuperando otros espacios, o sea, una comunidad barrial fuerte y que empieza a discutir sobre la reivindicación de su derecho a permanecer en la ciudad. Y por otro lado, un gobierno local interesado en que esto suceda. Entonces, desde la academia, desde la universidad, proponemos hacer un laboratorio urbano en Ciudad Vieja. El laboratorio urbano tiene como finalidad principal abrir un espacio, habilitar un espacio para que todos estos grupos dialoguen y ayudar en el codiseño de proyectos, tanto a la escala micro, digamos, intervenciones micro, como es en cada inmueble, qué proyecto puede suceder, como una mirada más urbana, decir, bueno, vamos a transformar un inmueble, pero en realidad nos estamos reapropiando de la capacidad de construir ciudad entre varios sujetos distintos, desde vecinos hasta técnicos, hasta movimientos sociales, hasta emprendedores, en fin, gobiernos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros proponemos es, a través de la creación de este laboratorio urbano, empezar también a territorializar las políticas públicas, situarlas en el lugar. Las políticas están sectorializadas, ¿no? Vivienda, de economía, social, y nosotros decimos, bueno, no, acá tenemos que seguir las transformaciones, las nuevas tendencias del urbanismo, en tener un desarrollo urbano guiado por sus habitantes, basado tanto en la memoria, en la historia de ese lugar, como en los derechos, ¿no? De que sus habitantes tienen a tener una ciudad con los servicios, los espacios públicos y el acceso a la vivienda necesarios. Entonces, bueno, esto implica para nosotros, haber abierto ese laboratorio en el 2019, implicó reimaginar las políticas urbanas intersectoriales en contacto con los territorios, ¿no? Y también sostener a todos los movimientos de autoorganización y tratar de conectarlos entre ellos para que las batallas sean más efectivas. Lo que hicimos fue, en tanto, decir, bueno, vamos a partir justamente de quiénes tenemos en el territorio, de cuál es la memoria, cuál es la historia de este lugar, hacer un diagnóstico colaborativo junto a ellos, un mapeo de actores, entrevistas, observaciones, exploraciones, que llamamos urbanismo afectivo, además, porque la idea era, a partir de conocer la cantidad de fincas abandonadas, este es un estudio que hicieron Mariana Ures y Gonzalo Bustillo, que hace 10 años que vienen estudiando o más el tema de fincas abandonadas en Montevideo. A partir de conocer cuáles son las fincas y de trabajar con la Intendencia para ver las características de aquellas posibles a habitar, conocer también cuáles son los modos de reapropiación que ya existen en el territorio, o sea, qué significa el abandono
para esas personas? ¿Cómo han pensado en recuperarlo? Porque quien está en el territorio y sufre ese fenómeno, ¿no?, de tener casas sin gente y gente sin casas, ya lo viene pensando hace mucho rato esta cuestión. En ese sentido, nosotros hacemos un mapa y relevamos prácticas y actores en varios distintos espacios, y nos sorprende positivamente de que haya una diversidad muy grande, desde jardines y techos comestibles, hasta casas patrimoniales, hasta gimnasios, además de la plaza de deportes, gimnasios como el Waston Guruyú, hasta actividades culturales como las comparsas. Hay procesos de gentrificación en acto, pero también hay jardines verdes, compost ciudadano, cooperativas de vivienda, o sea, hay una diversidad de grupos que están ya recuperando, tal vez no conectados entre ellos, pero que ya están recuperando muchos de esos terrenos abandonados, ¿no? De ese mapeo en el que hacemos entrevistas, hacemos exploraciones, empezamos a conectarlos entre ellos visitándonos, empezamos a ver ese patrimonio afectivo que implica, e implica que muchas de estas personas detrás de cada uno de estos proyectos tengan historias de vida de varios años para recuperar esos espacios, y modalidades muy distintas de financiación, con actores muy diversos. Entonces lo que hacemos nosotros es eso, tomarlo, armar un mapa, ¿no?, entre esa memoria y esa innovación social que vemos de distintos grupos, y convocar a todos para talleres en temas como, bueno, qué tipo de vivienda, qué tipo de economía, qué tipo de acciones, ¿no?, en las que podamos compartir proyectos en común. Nos sirve conocer, incluso trayendo invitados internacionales como Giuseppe Micciarelli, como Mauro Gil Fournier, en qué está pasando en el mundo, qué se está haciendo con esos espacios abandonados, y qué es lo que podemos hacer nosotros en Montevideo, en la Ciudad Vieja específicamente, que es donde se desarrollaron estos talleres en la oficina de rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, después de varios talleres en los que se trabajaron todos estos temas, empezó también a ver, de los que nos habíamos conocido en esa red de personas interesadas para recuperar, con quiénes se podía compartir o con quiénes se podían hacer proyectos en común. De todo esto salió una agenda de usos cívicos y colectivos con varios ejes: patrimonio y turismo, ecología urbana, formas colaborativas de habitar, economías transformadoras, arte, cultura y cuidados, y de esas salieron más de 40 proyectos que detrás tienen colectivos reales que se proponían para utilizar estas casas. Para cerrar, en el 2019, inicios del 2020, nos juntamos varias veces con los técnicos del programa Fincas Abandonadas, con los técnicos del Departamento de Desarrollo Urbano, con los políticos también, para estudiar la factibilidad, ¿no?, y hacer fichas de las fincas, a ver cuáles estaban en grado de ser puestas a disposición, porque algunas necesitan inversiones fuertes y están a niveles de ruinosidad muy importantes. Pero la idea para el 2020 era realmente entender con qué modalidad de coproducción, de codiseño, se podían hacer proyectos comunes para esos espacios que permanecen en propiedad del Estado, o sea, que son gestionados con lo que llamamos gestión asociada. No es que yo lo doy a un colectivo y me desentiendo como Estado, sino que yo Estado sé que tengo esos lugares y lo doy por proyectos de 5 años más 5, ¿no?, en gestión asociada con estos grupos. Y lo que nosotros estamos viendo es que en esa modalidad se pueden transformar no solo bienes públicos que vuelven a dar un uso y vuelven a recuperar la ciudad, sino en bienes comunes urbanos, que es otra concepción de lo colectivo y no la ciudad que avanza solo por inversión privada, ¿no? En el 2020 hicimos el primer prototipo, que es Casa de Piedra. Era uno de los espacios que tenía mejores condiciones. Y bueno, también aquí entramos en la parte más de codiseño, ¿no?, un relevamiento, un intercambio con la intendencia, ¿no?, y con los habitantes que estaban alrededor de ese espacio también, para recuperar la historia de ese espacio. Y luego se empezó a trabajar, sea que en la arquitectura, que en el modelo de gestión y los acuerdos jurídicos, ¿no?, para proponer una figura innovativa, sea en la sostenibilidad económica, cómo pensamos, junto a economistas, junto a abogados, ¿no?, cómo pensamos que ese lugar puede sostenerse en el tiempo, cómo pensamos que
se puede rehabilitar y se puede colaborar en el autorreciclaje de ese lugar, ¿no? Desde la memoria de ese lugar, desde las entrevistas que se hicieron a quienes allí habitaron, a quienes estaban alrededor para conocer y recuperar esa memoria, el mismo edificio patrimonial y el trabajo con la Comisión de Patrimonio fue fundamental para entender que por un lado hay grandes dificultades económicas en recuperarlos, pero por otro lado hay un valor agregado en estos espacios que se pueden mantener y que se necesitan proyectos incrementales. No vamos a repararlo de un día para otro por el costo y por los sujetos que están involucrados, pero se puede diseñar los usos y un programa arquitectónico por fases. Entonces, aquí las arquitectas Cecilia Giovannoni y Lucía Segalerba desarrollaron junto a los colectivos un programa con una fase 1, habitabilidad del espacio, ocupación inmediata. Esto también, aquí participó Florencia Baglivi y otros arquitectos del programa Fincas, recuperadas de la Intendencia, en una fase, digamos, 1 también. La Intendencia colaboró a poner los baños a norma, a hacer el cableado eléctrico que no estaba en uso, y a poner también la conexión con el agua, y en una segunda fase los colectivos, luego de firmar para abrir la casa, se ocuparon de todo lo que fue la limpieza, el volver a hacer los pisos, el trabajar, en estos momentos están trabajando sobre los muros, y los 3 colectivos que entraron a ser parte de esa casa, más los estudiantes de arquitectura que trabajaron con ellos, se hicieron cargo de esta fase, ¿no? Esta fase de autorrecupero que estamos monitoreando hasta cada hora de trabajo para ver cuánto se puede recuperar en conjunto con los colectivos, cuánto vale ese trabajo para recuperar estos espacios, ¿no? Cuando se liberan no depende solo de la Intendencia, sino que hay varias formas de financiación de estos espacios. Al día de hoy, lo que se conformó fue una red con todos los colectivos que tienen proyectos que quieren desarrollar para el año que viene. Se conformó esta red de recuperadas en las que en varios encuentros que se realizaron, bueno, se vio que había más de 10, 15 proyectos ya prontos para tomar otros espacios y hacer otros prototipos y otras experiencias, pero sobre todo la voluntad de trabajar en red para colaborar, no competir por los recursos, sino coordinarse, colaborar, buscar formas de financiación y también ser complementarios en los usos, pasar de un lugar a otro, y nunca perder de vista las 3 dimensiones en las que venimos trabajando, que son el uso del espacio, lo que necesitan estos colectivos, la gestión, qué tipo de gestión innovadora podemos tener, y la sostenibilidad económica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esos espacios se sostengan en el tiempo? Entonces la Intendencia da a colectivos por proyecto estos espacios por 5 años más 5, y los colectivos con esta modalidad van recuperando y bueno, y se van abriendo y se van liberando espacios en la ciudad. Para el año que viene, además, tenemos pensado en que estos espacios se conecten a través de circuitos de economías transformadoras, a través de circuitos de arte y cultura y cuidados. Entonces, bueno, vamos a ir escalando desde el inmueble a la ciudad, pero siempre en forma colaborativa. Y esto es un agradecimiento especial a Cecilia Giovannoni a la izquierda, Lucía Segalerba en el medio y Camilo Sino, que son el equipo de Reactor y que este año han llevado adelante con mucho esmero este trabajo. Gracias, los dejo por aquí y bueno, y si tienen más preguntas pueden ir al sitio de Reactor, que es www.reactoruy.com. Saludos.